¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo, ya como les había contado en un video anterior, estaba intentando dejar registrado lo que fueron las clases que estuve dando años anteriores en una materia llamada Fundamentos de la Educación y para chicos de nivel medio de cuarto año sería en este caso. Anteriormente hice uno que era sobre ¿Por qué obedecemos? De Nancy, que era un texto con el que comenzaba, y esta sería la parte 2, que es no del texto, sino sería como la clase 2, o el tema 2, perdón, que se llamaría La escuela no fue siempre así, título que saco de este espectacular libro que es el que quiero un poco promocionar, ¿no? La escuela no fue siempre así, de Pinoe y Paredes, que son los recopiladores de esto, ahí armaron esto, que es un libro genial para chicos, ya sea de primaria o de secundarias, y para adultos también, muy buena. La ilustración, que están también re buenas, y yo lo tengo digitalizado, lo tengo en PDF, si alguien lo quiere. No tengo problema en poder compartirlo por ahí para que lo tenga de manera digital, pero por favor, si pueden comprarlo, ayudarían como siempre a sus autores. Sin embargo, de manera digital es una forma de hacerlo conocido también. Aparte de este libro, tienen otros más que están buenos, así relacionados con con una temática parecida, ¿no? Bueno, una que se llama, creo que los libros no siempre fueron así, me parece, que también lo voy a adquirir en cualquier momento. En fin, lo que hacemos acá con la escuela no fue siempre así, bueno, es lo que intenta, como ven ahí, intenta hacer un panorama histórico desde las primeras civilizaciones de cómo se creía o cómo se plasmó que era la educación en su momento, hasta un poco la actualidad, para que quienes estamos en las escuelas o para los mismos estudiantes que sepan, digamos, cuál fue, como por así decirlo, un avance o un cambio evolutivo en todo esto, o no, porque también pasa esto. Cuando trabajé este libro, con la escuela no fue siempre así, había muchas cosas que habían cambiado, pero cambiaban como un poco las épocas, pero parecía que la escuela seguía siendo muy parecida a los de muchos años atrás. Si bien acá, por ejemplo, hay un castigo físico, el castigo físico actualmente estaría penado, actualmente sigue existiendo un castigo psicológico muchas veces por aquel estudiante o aquella estudiante que no obedece, ¿no? Por ejemplo, o que no quiere hacer algo e inmediatamente es increpado por un docente ubicado en un lugar de sujeto de saber. Y eso genera muchas veces que parezca muy parecido a los temas que vamos a ver acá. Yo se los muestro a modo de resumen, pero el que quiera me lo puede pedir, lo puede leer o conseguir el libro, ¿no? Bueno, la edición es ¿Y a mí qué es? Se llama. Muy buen título, la verdad. Y acá estaría el índice. También me encanta la originalidad de todo esto, ¿no? Una clásica hoja, y ahí tenemos los temas, ¿sí? Vamos viendo. Tenemos las primeras formas de aprender, ¿no? Vamos viendo cómo están ilustrados, ¿sí? Ahí está. Estoy viendo que no le puse los títulos. Por ejemplo, uno se llama La escuela no fue siempre así, habla de las primeras civilizaciones, las primeras escuelas, creo que es más bien con un desarrollo desde una visión más filosófica y desde los primeros filósofos y sus escuelas. Escuelas para algunos, habla de las escuelas en su momento que fueron privadas, o para quienes podían pagar, para quienes podían pagar la educación, ya sea en escuelas o de manera individual, ¿no? Todos a la escuela, cuando la escuela cuando todos se dan cuenta de que la escuela era un mecanismo importante para la sociedad y pasa a ser para todos, ¿no? Del cobertizo al palacio, ¿sí? En la página 12, como antes las clases eran en lugares quizás podían ser en lugares grandes, en salones grandes, en donde, bueno, no se escuchaban,
remarca un poco eso, y bueno, no se diferenciaban edades tampoco, no se separaba por etapas ni edades. Y en este caso de cómo los reyes, por eso dice los palacios, pasan a tener empiezan a ser como palacios increíbles, porque le daban mucha importancia a la educación y a la escuela. Entonces empiezan a ser palacios monstruosos, gigantes, y ahí empiezan a funcionar las escuelas. Cuando se dan cuenta de que demoraban muchos años en construir una escuela de esa manera, es cuando empiezan a disminuir el gasto en construir un palacio y empiezan a construir escuelas más simples y estándar, como conocemos hoy en día. Donde te sientas habla específicamente de lo que fue la creación del pupitre, que está muy bueno, a partir de los estudiosos médicos del momento, y bueno, cómo tenías que estar sentado. Bueno, ahora vamos a ver las ilustraciones, ¿no? ¿De qué trabaja tu maestra? Habla puntualmente de lo que las maestras de esa época podían hacer, un contrato real, al menos Estados Unidos, que una maestra tenía que tener. Está increíble, todo lo que no podía hacer en realidad. Y también habla de los docentes que en su momento no existía un título, entonces muchas veces tenían que llamar a alguien que idóneo, ¿no? Sabía de panadería, sabía de zapatería, y enseñaban eso, ¿viste? Puedes ir a la escuela, no recuerdo de qué se trata, a leer y escribir, puntualmente de cómo empezó siendo esto de la lectura, de la lectoescritura, qué se enseñaba primero, porque primeramente se enseñaba a escribir y después a leer, o también se enseñaba primero a leer y después a escribir, cosa que ahora no sucede, por ejemplo. El recreo, qué se hacía en los recreos de ese momento, matemáticas y otras delicias, también habla un poco de quiénes enseñaban matemática en esa época. Saquen una hoja, hablan puntualmente de cómo eran los procesos evaluativos, en términos de castigo muchos de ellos. 3 latigazos y 2 palmadas, puntualmente el castigo físico que se pudieron registrar en las historias. Incluso al punto de un adolescente ser atado en medio de una plaza, por ejemplo, y recibir latigazos por haber realizado mal una evaluación. Escuela para todos los gustos, ya habla de una escuela un poco más actual, en donde se adecúa a gustos particulares, ¿no? Popurrí escolar, de todo un poco, te tira popurrí justamente. Y vamos, para que vean ustedes cómo son las ilustraciones, son muy buenas, es poquita la información que se ve ahí arriba, y luego una imagen grande. Este libro me encantó porque nos sirvió para empezar a investigar más sobre educación. Por eso me parece que es un libro muy lindo para empezar, algo como fundamentos de la educación o algo referido a educación, ¿no? Por acá habla de los mexicas en la India, cómo era. Escuela para algunos, que les decía, los que tenían dinero, por ejemplo, y los que no, en una edad media. Acá habla del padre Lasalle, cómo se organizaron y cómo empezaron a trabajar la educación desde algo religioso. Todos a la escuela. Acá habla de estos lugares gigantes en donde no estaban diferenciados, y del método lancasteriano, ¿sí? Cómo lo iban trabajando, que está muy bueno. Del cobertizo al palacio, bueno, estas eran las escuelas monstruosas y gigantes que pasaban años construyéndose, y bueno, al fin y al cabo desistieron con la idea. Quedan igual, no muchas escuelas así. Donde te sientas, ahí está me encanta la foto de las columnas y todo, porque bueno, es lo que se creía inicialmente, ¿no? Que el pupitre era lo que iba a permitir que la rigidez y la dureza de un banco iba a hacer de que un estudiante pueda aprender mejor. ¿Ves? Ahí está, el pupitre. Yo tuve pupitre, utilicé pupitre en mi escuela primaria, mira. ¿De qué trabaja tu maestro? Bueno, este era el caso de que al no haber personas idóneas, debían de alguna manera llamar a otros personas con oficio, ¿no? Por ejemplo, un panadero, para enseñar matemáticas. Acá está el contrato de la maestra. La señorita acuerda que no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Bueno, prohibido el casamiento. No andar en compañía de hombres, lo que no podía hacer la maestra. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar.
no pasearse por la heladería del centro de la ciudad. Bueno, tiene un montón, son buenísimas, te hacen reír realmente, muchas de ellas, y te hacen reflexionar mucho. Por ejemplo, con esto nos detuvimos mucho tiempo para pensar no solamente el rol de la maestra, sino también del maestro en la actualidad, ¿no? Que más allá de que no existe este listado, todavía puede ser juzgado por toda una sociedad, ya sea de estudiantes o de los mismos padres, ¿no? Eso es lo que pensamos, padres y madres. Genial. Acá es cuando habla un poco de... ¿Puedes ir a la escuela? Pregunta es... habla un poco de que no se atendía a la diversidad. Es decir, por ejemplo, en algunos lugares personas de color no podían ingresar, color negro no podían ingresar a una escuela, o si estaban en silla de ruedas, o si eran de otra religión, por ahí las escuelas se ponían como estrictas en ese caso. Bueno, habla de leer y escribir. ¿Qué hacían en el recreo puntualmente? Aquí es donde aparece la función de un poco de lo que hoy conocemos como preceptores o preceptoras, un poco al cuidado de los chicos, no solamente en términos pedagógicos, también conocidos como celadores en otros lugares, no solo en términos pedagógicos, sino también personales, emocionales. Bueno, está genial. A ver qué más tenemos por acá. Matemáticas y otras delicias. Sacan una hoja, es como eran evaluados. Esto es lo que decíamos, ¿no? De repente te habla de una escuela que te evaluaba etiquetándote, y la crítica de los estudiantes, por suerte, era de que no había cambiado en nada. Seguía siendo muy, pero muy parecido la escuela en ese sentido. Bueno, todos los títulos nos llevaron a reflexionar. Por ejemplo, de 3 latigazos y 2 palmadas, que habla de la violencia física. Entre los estudiantes se opinaba esto, ¿no? De repente hoy ya no se golpea físicamente, pero se sigue golpeando psicológicamente, que creen ellos hasta mucho más dañino, ¿no? De repente profesores o profesoras que sin querer, creo yo también que sin querer, no se dan cuenta y terminan diciendo cosas como otra vez te voy a tener este año. Una pregunta tan simple y que parece tan inofensiva termina siendo muy dura para estos estudiantes. O no sé, cosas como que bueno, los que ya los del fondo, por ejemplo, los que siempre están al fondo, ya el solo hecho de marcar un lugar como negativo, digamos, también hace daño. O quienes se portan mal y quienes se portan bien, bueno, no sé, son formas de hablar que sin querer hacen daño a estudiantes que están en este proceso de aprendizaje. Escuela para todos los gustos, habla de cómo las escuelas también se tuvieron que adaptar en su momento, por ejemplo las escuelas radios o las escuelas de campo, en donde tenían que recorrer varios kilómetros, pero no los estudiantes sino los docentes, haciendo escuelas móviles. Es genial, realmente esa parte también estuvo muy buena. El popurrí escolar te tira datos así al azar, como los de AC/DC, porque el de guitarrista de AC/DC usa pantalones cortos y camisa y corbata como parte de su actuación. La escuela El Número, bueno, te tira así estadísticas hasta el momento, que no, la verdad no las chequeé, no las verifiqué, así que ahí está. Y al final, les dejo esta joya realmente. Al final, perdón, están hablando. Sí, adelante. Bueno, perdón, continúo, justo me vinieron a ver, fue ahí casi finalizando el videito. Bueno, la escuela en número era lo último que le conté a ustedes, que son estadísticas que yo la verdad no las saqué de ningún lado. Ah, perdón, estaba acá en la parte del juego, disculpen, así es, acá. Lo último, esta joya, les decía, es un juego de mesa. Acá tienen las fichitas, utilizando los personajes dentro del que se encuentran en el libro, y diferentes, ¿cómo se dice? Para ir avanzando con un dado y todo, hasta llegar al final con diferentes prendas o preguntas que están acá abajo. Las respuestas están acá abajo. Lo que yo hacía era, al finalizar el libro, era trabajar en una clase exclusivamente a modo evaluativo, digamos, con un juego de mesa, jugándose en grupos de 5 o 6, o en 4 grandes grupos, y que se puedan responder. En donde no había respuestas, yo le agregaba alguna prenda, algo para hacer. Muy, pero muy divertido. Bueno, eso fue
La escuela no siempre fue así. Así que cualquier cosa me pueden pedir el librito, no hay ningún problema. A ver si hay algo más hasta el final. No. Está así en PDF. Yo se los daba así en PDF a mis estudiantes. Y bueno, la verdad que me fue bien. Gracias, amigo y amiga. Nos vemos en otro momento. Adiós.